Muy buenas tardes, que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Les saludamos desde la nación ecuatoriana, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Quien les saluda es el pastor del Ministerio de Restauración a las Naciones y profesor de teología del Nuevo Testamento de la Escuela de Teología Bíblica de nuestro ministerio. Ahora queremos presentar una clase en vivo, aprovechando que muchos de ustedes, señores ministros de la palabra, amados pastores, amados maestros y amados evangelistas, tres ministerios activos en estos tiempos y hermanos en general que se encuentran en la casa, probablemente almorzando, y podemos entonces juntos disfrutar de un tiempo sobre una clase en vivo. El día de hoy quiero presentar la clase sobre el Evangelio de Mateo. Y para esta ocasión quiero utilizar el libro de nuestro ministerio. Nuestro ministerio en la Escuela de Teología Bíblica contamos con una gran biblioteca para su servicio y también con la mayoría de libros de la Biblia comentados para poder educar a concilios, educar a pastores hermosos que de una u otra manera ellos no pueden participar de institutos bíblicos de sana doctrina. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder extender la pureza de la Biblia. Vamos, por favor, a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es el poder y la sabiduría. Y lo más hermoso para los creyentes es que usted, Jehová Dios, es nuestro Padre y muy amado. Y esta tarde, Padre, queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su Trinidad, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Padre, reconocemos que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre no se gloríe, sino que la gracia salvífica es por la fe en el Señor Jesucristo y por la obediencia a su palabra. Sabemos que la obediencia a su palabra es santidad. Padre, en esta escuela de teología bíblica reconocemos, según el Nuevo Testamento, las tres autoridades bíblicas: el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia; la segunda autoridad, la Biblia, el libro hiperdimensional, el libro de los libros, el libro por antonomasia, al cual todo creyente debe de conocer la doctrina para caminar agradándole a usted. La tercera autoridad neotestamentaria es el Espíritu Santo, la tercera persona de su trinadeidad, el pastor de la iglesia y el inspirador de la Biblia. Amado Dios, vamos a estudiar una clase del Evangelio según Mateo. Y te pido por todos los ministros de la palabra que están oyendo en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. También te pido por todos los hermanos en general y damas y caballeros
que nos están escuchando también a través de la televisión cristiana. Honramos su nombre, glorificamos a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y todo lo que el predicador, el maestro, que soy yo físicamente, esté ministrando, le pido que yo me haga muy pequeño para que usted, Señor Jesucristo, sea exaltado. Padre, bendíganos con sabiduría, conocimiento, entendimiento y sobre todo humildad. Y lo único que puedo decir, a Dios sea la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar una clase sobre el Evangelio de Mateo. Y cuando desarrollamos el libro de Mateo, desarrollamos 7 lecciones muy importantes que nos ayudarán bíblicamente y escatológicamente. Cuando yo hablo que estudiamos 7 lecciones dentro del Evangelio, según Mateo, estamos hablando que vamos a estudiar lo que Mateo nos enseña conforme al Antiguo Testamento y conforme también al Nuevo Testamento. Vamos a estudiar también que el Evangelio según Mateo practica mucho, enseña mucho la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología enseña la historia del futuro, los eventos del porvenir, las profecías bíblicas. Y déjenme decirles, preciosos hermanos, que el 60% de la Biblia es escatología bíblica. Quiero decir que existe dentro de los principios de la hermenéutica, dentro de los principios de la exégesis, de que hay un autor humano. El autor humano es Mateo. Y la audiencia que Mateo está escribiendo es una audiencia judaica. Mateo, judío, hablando a judíos. Es muy importante conocer los principios de hermenéutica, conocer la predicación expositiva, señores ministros, para nosotros predicar, para nosotros enseñar conforme Dios quiere que eduquemos. El autor es un judío llamado Mateo para una audiencia judaica. Ahora, mira qué interesante. Toda la Biblia, como usted conoce, desde el principio, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, es palabra de Dios. No hay ninguna porción dentro de los 66 libros canónicos que no sean palabra de Dios. La Biblia es un libro de información, pero también la Biblia es un libro de formación. La Biblia nos forma el carácter como Dios quiere que usted y yo tengamos. Cada uno de los 39 libros del Tanaj o del Antiguo Testamento y de los 27 libros del Nuevo Testamento, el compendio de estos 66 libros es palabra de Dios. Y como el último de los apóstoles de la escuela, miren,
de la escuela apostólica del Maestro Divino, el apóstol Pablo. Déjenme decirles algo. Para mí personalmente, Pablo es mi líder mortal. Pablo es un extraordinario líder. Lo vemos como él enfrenta con mucha decisión, con mucha sabiduría y lleva toda su capacidad de liderazgo a que el oponente glorifique al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, recordemos que en el Nuevo Testamento hay dos cartas pastorales. La carta de Pablo escrita a Timoteo y la carta de Pablo escrita a Tito. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, como ustedes saben, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra literal griega para toda, plege, habla de una plenitud de libros. Habla de un libro completo. Y cuando dice inspirada del griego seoneustros, está diciendo Dios sopló. Toda la Biblia, Dios sopló. Por lo tanto, la Biblia es soplada por el aliento de la divinidad del eterno Dios. Ahora, Dios usó hombres para escribir la Biblia. Y el apóstol Pedro, en su epístola segunda, en el capítulo 1, versículo 22, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la tercera persona de la Trinadeidad, el amado Espíritu Santo. Los cristianos sabemos que hay un solo Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y que tanto el Hijo es coeterno, coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Y tanto el amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, el que orienta el culto, el que guía el culto, es coeterno, coigual con el Padre y con el Hijo. Recordemos lo que el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, mira, y lumbrera a mi camino. Para siempre, oh Dios, tu palabra fija en los cielos. Y el escritor de los proverbios, el autor humano que el amado Espíritu Santo utilizó, Salomón. Salomón escribió 3 libros humanamente, pero inspirados por la tercera persona de la Trinadeidad. El libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios y el libro hermoso, el poema de amor, Cantar y Cantares. Y él escribió: no añadas a la palabra, no quites a la palabra, para que no seas hallado mentiroso. Tanto Deuteronomio, Proverbios y el Apocalipsis habla que ningún señor ministro puede agregar o quitar, porque el canon de las Santas Escrituras
está cerrado. Y recordemos lo que dijo el Maestro Divino. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad. Esta palabra literal en el griego, escudriñad, investigad las Escrituras, porque dentro de las Escrituras sagradas, dentro de la palabra divina, se encuentra la vida eterna. La vida eterna se encuentra dentro de la Biblia, no fuera de la Biblia. La vida eterna, el carácter del reino de los cielos, la salvación, la santidad, se encuentra dentro, damas y caballeros, del libro hiperdimensional. Cuando yo digo el libro hiperdimensional, es porque la Biblia sale de las 4 dimensiones del hombre. La Biblia sale de la ley de la entropía. La Biblia es eterna. Ahí está la mente, los pensamientos del maravilloso Jehová. Cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué cosa nos santifica? La palabra de Dios. Cuando la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios nos santifica. La Biblia santifica al oyente, pero cuando un concilio, un púlpito, una iglesia no es santa, es porque no se está predicando la Biblia. Y con mucha tristeza en mi alma, debemos de regresar a la Biblia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de que se está viendo una crisis espiritual dentro del pueblo evangélico. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y la Biblia también habla, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia está fuera de las 4 dimensiones del hombre. La Biblia está fuera de la ley de la física de la entropía. Ahora, preciosos hermanos, el ministro de la palabra, lo único que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios. El predicador no debe de inventar, no debe de agregar y no debe de quitar. Me dejo entender, solo es la Biblia. Y perdóneme que le diga, tenemos que volver a la Biblia. Solo la Biblia trae sanidad. Solo la Biblia trae santidad. Solo la Biblia trae salud. Y solo la Biblia nos lleva a la vida eterna. La palabra de Dios no solamente es la historia de la salvación, porque la Biblia no se limita solamente al tema de la salvación. Cuando yo digo salvación, estoy hablando de una doctrina fundamental que todo creyente, que todo cristiano y que todo ministro de la palabra debe de predicar en el púlpito. Se llama la doctrina de la soteriología. Cuando yo hablo la palabra griega soteriología,
me refiero a la enseñanza de la salvación. La palabra griega soter significa salvador. Ahora, había dicho que la Biblia no solamente se limita al tema de la salvación, también habla, por ejemplo, de la condenación del inicuo. La Biblia habla sobre el infierno y la Santa Escritura tiene muchos temas: la santidad, la fe, y el propósito de Dios es mucho más amplio que solamente salvar al hombre. El regalo más grande que Dios le da al hombre es la salvación. Pero cuando profundizamos la Biblia, no solamente Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere que el hombre conozca la Biblia, conozca su palabra. ¿Qué Dios tan hermoso tenemos? ¿Qué Dios tan maravilloso, tan bueno tenemos? Que el hombre, siendo pecador, Dios quiere que usted y yo conozcamos el compendio de la Biblia, las doctrinas hermosas que Dios presenta para su pueblo. Ahora, si nos pusiésemos a hablar sobre un propósito controlante de las Escrituras, tendríamos entonces que decir que el propósito grande, amplio y extenso que la Biblia nos enseña primeramente es que Dios es soberano. Vuelvo a decirlo, si la Biblia nos quiere enseñar algo muy amplio, muy grande, muy extenso, lo único que encierra toda la Biblia es que Dios es soberano. Y Él, como soberano, a nadie le rinde cuentas. La Santa Escritura responde a todas estas interrogantes. Por ejemplo, ¿quién es soberano? Y cada uno de los 66 libros de la Biblia responde a la pregunta: ¿quién es soberano? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el espacio del espacio y en la eternidad. Y el único que es soberano es Dios. Dios es el único soberano y no existe otro soberano. Y eso es lo que encontramos, damas y caballeros, dentro de cada libro de los 66 libros, 39 libros en el Tanaj o Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, señores ministros, como ustedes saben, y damas y caballeros, Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a Isaac, Dios le prometió a Jacob, Dios le prometió a David, Dios le prometió a los profetas que un día el Dios de toda gloria establecería en esta tierra un rey, un reino donde va a reinar la justicia, la santidad y la paz. Vuelvo a decirlo, Dios prometió al fundador de la nación de Israel, a su descendencia de Abraham, que fue el fundador, a Isaac, a Jacob, a David, a los profetas, les prometió un rey, les prometió un reino en esta tierra.
en este globo terráqueo, en este cosmos. ¿Qué le prometió? Un rey, un reino de justicia, de santidad y de paz. Con todo respeto, ¿el reino de Dios está en la tierra? Bíblicamente, escatológicamente, no lo está. Hoy en día vivimos un mundo inmoral, un mundo de anarquía, un mundo de caos, un mundo de guerra. No hay santidad, no hay paz y no hay justicia. Por lo tanto, el reino prometido de Dios al pueblo judío todavía no se encuentra en la tierra. Todos aquellos que predican esta falsa teología del Kingdom Now o el reino de Dios ahora es falsa. Es mentira. Al contrario, las naciones legalizan el aborto, la eutanasia, la ideología de género, las guerras internas, las guerras en los hogares, las guerras en naciones. Está cada vez más latente. Ese reino que Dios quiso llevar a cabo desde el principio, cuando creó al hombre y le dio esa autoridad a Adán para que reinara en esta tierra. Recordemos la historia del Génesis. Este reino que ha sido opacado por una intervención satánica, un día y muy pronto, y digo ya, Dios lo establecerá acá en la tierra. El pueblo del Antiguo Testamento ha esperado con mucha afán y espera al Mesías. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías prometido a Abraham, el fundador de Israel, y a todos sus siervos del Antiguo Testamento y al pueblo escogido por Dios del Antiguo Testamento. La expresión hebrea, la niña de sus ojos, ese pueblo del Dios omnipresente, espíritu e infinito e inmutable, que tiene delante de su presencia al pueblo de Israel. Y déjeme decirle algo interesante. El nombre de Israel lleva el nombre de los patriarcas y de las matriarcas fundadoras de Israel y de Isaac. S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, Isra, E de Saúl y L de Lea, padres y matriarcas, patriarcas y matriarcas fundadoras de la tierra judía. Ahora, ese reino que Dios quiso llevar, como les dije, a cabo desde un principio, cuando creó al primer hombre, llamado Adán, pues para que reinara lo creó en esta tierra. Mira qué interesante, ese reino ya está pronto a venir. La doctrina de la escatología nos enseña que la iglesia hoy en día está esperando la bienaventuranza descrita por el amado Espíritu Santo a través de Pablo. Estamos hablando de la palabra griega arpazo, sacar de golpe algo. Estamos hablando del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, la iglesia ya en el cielo ingresa al tribunal de Cristo, del griego bima, y entramos una iglesia pura y sin manchas
presentada al Padre por el marido de la excelencia, entramos a las bodas del Cordero. Mientras que la iglesia está en el cielo, acá no sabemos cuándo viene lo que es la tribulación, que durará 7 años, que es los últimos 7 años de la profecía dada a Dios al profeta Daniel. Es la última semana de la Septuaginta. Nosotros en la segunda venida del Señor Jesucristo vendremos a la tierra, mira, Armagedón. Y después de Armagedón, el Señor Jesucristo, que viene como león de la tribu de Judá, viene a implantar el reino milenial, el reino físico preparado y esperado por Israel. Ahora, ese Mesías prometido vino y se presentó al pueblo de Dios como el Mesías enviado y fue llevado a la pena de muerte, a la cruz, y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Está en la misma y en la única gloria. Y pasa toda una generación y el Mesías fue llevado a la cruz por el año 33 aproximadamente de nuestra era. Pasan 30 años y nada ocurre. De modo que ese pueblo judío, ese pueblo, la simiente de Abraham, ese pueblo que esperaba el establecimiento de un rey con la venida del Mesías, este pueblo judío comienza a preguntarse, ¿dónde está el rey? ¿Cómo es que ese reino no ha venido a establecerse todavía en la tierra? ¿No fue el rey ese que vino? ¿No fue el rey ese que fue crucificado y que resucitó de entre los muertos? Ese Jesús que subió a la cruz, ¿no era el Mesías? Y si fuera el rey, y si fuera el Mesías, ¿cómo no estableció su reino? Recordemos que el pueblo judío no entendía un Mesías, dos venidas. El siervo sufriente y el siervo que reina. Y es por eso, preciosos ministros de la palabra, que Mateo escribe su evangelio. Mateo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, escribe el evangelio según Mateo, porque los originales griegos le llaman según Mateo. Nosotros tenemos, después de la Septuaginta, la Vulgata Latina y las traducciones en inglés y en español, le llaman el Evangelio de Mateo. Y fue escrito para explicar al pueblo judío el por qué ese reino no había sido establecido en la tierra todavía. Y todas las preguntas que el pueblo judío se hacía acerca del Mesías y de su reino, el apóstol Mateo le responde. Miren qué hermoso es el Evangelio de Mateo. Y con mucha humildad
mis amados pastores, muchas veces enseñamos el Evangelio de Mateo y usamos capítulos escatológicos como Mateo 24 o de repente el capítulo escatológico de Lucas 21 o el capítulo escatológico de Marcos 13 para enseñar a la iglesia cristiana, cuando son capítulos de judío para judíos. Y la iglesia muchas veces está muy confundida en la doctrina. Es por eso que es muy importante, pastores, llevar con toda humildad al concilio, al púlpito, a educadores, para educar al pueblo, para que el pueblo sea educado. Ahora, la epístola, o mejor dicho, entre los años 60 y los años 70 de la era cristiana, se escribe el libro de Mateo. El Señor Jesús fue crucificado en el año 33, de modo que no menos de 30 años después de la crucifixión y de la ascensión de nuestro Cristo, Mateo escribe este evangelio. Quiero hablar dos cosas que he nombrado. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, y el evangelio el evangelio según Juan, que es un maravilloso evangelio que enseña la teología de la unión hipostática, enseña la encarnación gloriosa de Dios hombre, la segunda persona de la divinidad, Cristo hombre. Estos 4 evangelios nombran el nombre Jesús 612 veces. Y déjenme decirles algo, amados hermanos, que el nombre Jesús es el nombre que Dios se puso desde la concepción del vientre de María hasta su crucifixión. Es por eso que después del Evangelio de Juan, mayormente aparece el nombre griego Christos o Christos, el ungido, el Cristo, lo que en el hebreo es el Mashiach, el ungido, el enviado de Dios. Ahora, la epístola de Santiago ya había sido escrita. Quiero volver a decir eso. La epístola de Santiago ya había sido escrita. Primera y segunda de Tesalonicenses ya había sido escrita. La epístola de los Gálatas ya había sido escrita. Primera y segunda de Corintios ya había sido escrita. El libro de los Romanos ya había sido escrita. Pero la mente del judío todavía tenía la gran pregunta: ¿por qué el rey y el reino prometido no había sido establecido? Déjeme decirle que existieron más cartas de Corintios. Cuando enseñemos sobre la epístola de Pablo a la iglesia de los Corintios, vamos a ver que existieron más cartas que no tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. También quiero decirle que el griego del libro de los Romanos, un delicioso griego,
escrito en un dialecto llamado el dialecto griego koiné-tolomaico. Uno de los 4 generales de Alejandro el Magno fue Ptolomeo. Fue en ese tiempo que se escribió el dialecto tolomaico en el libro gramatical del libro de los Romanos. Es un griego de corte legal. Ahora, nos acordamos que estamos en el Señor, recordemos, en el Monte de los Olivos. Después de su resurrección, el Señor había empleado, según el libro escrito por el médico Lucas, un académico, dice que 40 días, mira, enseñando a los discípulos y hablando en aquel tiempo sobre el reino de Dios. El médico Lucas, a mí me encanta porque era un hombre intelectual. Él escribió su evangelio y escribió el libro de los Hechos. Muchos decimos Hechos de los Apóstoles, pero realmente en la práctica, en la praxis en latín, son los hechos de la tercera persona de la Trinadeidad a través de los apóstoles. Y esos hechos, mientras que la iglesia sigue acá, sigue operando. Y estando en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, le preguntaron al Maestro Divino. Voy a leerlo en el capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y los discípulos, con toda honestidad, formulan al Señor la pregunta que estaba ahí mismo enraizada, que estaba ahí mismo latente. ¿Cuándo se cumplirán estas profecías? Y el Señor Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Preciosos hermanos, quiero quedarme aquí. Quiero dejarles esta introducción al Evangelio según Mateo. Y quiero darle muchas gracias a cada uno de ustedes por haber prestado atención en un tiempo muy importante como es la hora del almuerzo, la hora de la familia, la hora de la comunión en una mesa. Quiero agradecerle a todos mis pastores, a todos mis ministros de la palabra que se encuentran. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.